Que el Señor los bendiga a todos abundantemente, estimados hermanos, ahora y siempre. Vamos a comenzar una reflexión. Cuento con la oración de ustedes. Mientras yo esté predicando, ustedes van a estar orando para que el Señor me use como instrumento poderoso para ustedes en este momento tan especial. Hermanos, hace algún tiempo, en uno de nuestros periódicos salió un caso que nos ha impresionado y nos ha tocado profundamente. En un reformatorio, unos jóvenes mataron a su maestro aquí en Guatemala, no lejísimos de nosotros, aquí en Guatemala. Mataron a su maestro, le sacaron el corazón y bailaron ante el cadáver de su maestro, con el corazón levantado. Hermanos, parece de película, pero fue aquí en Guatemala, en nuestra patria. Por eso, estimados hermanos, no podemos hablar de paz si esa paz no la llevamos nosotros. La paz que nos da Jesús, Jesús es nuestra paz. Y si no llevamos esa paz, esa crisis no va a acabar nunca. Nuestros obispos de Latinoamérica nos han hablado que en este momento todos debemos ser primero discípulos para ser misioneros. Y se habla de la misión continental. ¿Y por qué hablamos de la misión continental? Hermanos, algunos como que no han digerido muy bien este concepto de misionero. Algunos cuando oye hablar de misionero piensa en un padre en la China, en la India, en África, piensa en leones, en serpientes, en elefantes. Hermanos, no hace falta ir a África. Estamos en una selva. Aquí hay elefantes de prepotencia, hay leones de injusticia, hay panteras de lujuria. Estamos en un mundo totalmente desquiciado, en un mundo posmoderno en que los valores se han perdido. No podemos hablar de paz cuando todo es una confusión, es una Babel. Por eso, estimados hermanos, hay que captar ese concepto. Misionero quiere decir enviado. Capítulo 28 de San Mateo. El Señor nos envía a todos. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Vayan a todas partes. ¿A qué? A tres cosas. Vayan a ser discípulos, vayan a bautizar y vayan a enseñar todo lo que yo les he enseñado. Nos manda esas tres cosas. Y hay algo más que yo quisiera acentuar de manera especial el día de hoy. En el capítulo 10 de San Lucas, dice el Señor: después de esto el Señor escogió también otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Aquí habla de 72. Primero el Señor había preparado su jerarquía, los apóstoles. Ahora llama a otros 72. Podríamos hablar los laicos en la iglesia, ustedes, estimados hermanos. Y en el capítulo 10 de San Lucas, ¿a qué manda a estos 72 laicos? Vayan, les dice, a proclamar la palabra, vayan a sanar enfermos, vayan a expulsar espíritus malos. Y los laicos se habrán tal vez escandalizado. Eso será para los apóstoles, no para nosotros. Pero aquí mismo, en el capítulo 10 de San Lucas, dice que fueron y volvieron. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo: yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones. Hermanos, el Señor nos manda con poder. Usted, estimado hermano laico, está entre esos 72.
Nos manda a todos. Misionero quiere decir enviado. Todos somos enviados a esta sociedad que es una selva de serpientes, de leones, de elefantes, de tigres. Estamos en una selva, estimados hermanos. No hace falta pensar en el África, en la China, en la India. Aquí estamos en una selva. Y mientras no haya misioneros, no va a llegar la paz de Jesús. Por eso nuestros obispos nos dicen una misión de tipo continental. Y yo me pregunto, ¿qué podemos hacer con tantas personas que no creen que ellas son misioneras? Yo pienso que muchos que llegan a la iglesia el día domingo no piensan que ellos son misioneros, que son enviados por el Señor. Piensan que eso es para otros, para unos religiosos, para unos laicos comprometidos, pero no para mí. Todos somos enviados. ¿Qué hacemos, hermanos, para que la gente se despierte y se sienta misionera? Yo les diría lo siguiente: tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús con los apóstoles. Durante 3 años los estuvo evangelizando. Y dice San Marcos que no le entendían y no le entendían. Es que les llevaba un mensaje nuevo. El vino nuevo tenía que recibirse en odres nuevos, y ellos todavía no eran odres nuevos. No habían cambiado. Todavía no habían evolucionado. Pero el Señor siguió. Y vino después el escándalo de la muerte del Señor. Perdieron la fe. Tomás se fue de la iglesia. Ellos se fueron a esconder, tenían miedo. Ahora, cuando Jesús resucitó, entonces les volvió a venir la alegría y el gozo. Ya tenían ganas de ir a predicar, pero el Señor les dijo: despacito, no se me muevan de Jerusalén hasta que no hayan recibido el poder de lo alto. Y los mandó a un largo retiro espiritual de 9 días. En esa casa de 2 pisos, de 2 plantas, ahí estaban ellos. Y dice: perseveraban unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. Y de ahí vino la efusión fortísima del Espíritu Santo, y salieron ellos a predicar con poder, y nadie los pudo parar más. Por eso, estimados hermanos, eso es lo que hay que hacer. Necesitamos una evangelización básica. No estoy hablando de cursos teológicos, estoy hablando de lo básico, lo que los primeros cristianos llamaban el querigma, lo básico, para que la gente conozca quién es Jesús y lo declare su Salvador y su Señor. Muchas personas pueden ser inteligentísimas, pueden ser maestros de la universidad, pero en cosas de religión están en pañales. Y se llaman cristianos y van a misa el domingo, pero nunca se han encontrado personalmente con Jesús, y por eso no han tenido una conversión completa. Son cristianos de nombre nada más. Abundan los cristianos de nombre, pero con eso no se puede hacer nada, estimados hermanos. El día de hoy el Señor nos dice: cuidado con cometer un error. Hay un error que con frecuencia se comete en las parroquias, y es este: se da un cursillo sobre evangelización y luego se les dice: vayan a evangelizar. Hermanos, qué error tan grande. Si una persona no se ha encontrado personalmente con Jesús, y si no ha sido llenada del Espíritu Santo, no puede ser evangelizador. Únicamente va a ser un periodista que va a ir a repartir conocimientos religiosos, pero nadie se va a cambiar, nadie va a cambiar, nadie se va a convertir, nadie va a encontrar personalmente al Señor. Jesús, por eso a sus apóstoles les dijo: cuidadito, no se me muevan de Jerusalén hasta que no hayan recibido el poder de lo alto. Hermanos, si una persona no ha encontrado personalmente el tesoro escondido que es Jesús, no puede ir con gozo a hablar como misionero a los demás que se encontró con Jesús. Y si no tiene ese gozo,
nadie se va a convertir. Por eso, nada de un cursillo y vayan a evangelizar. El Señor duró 3 años preparando a sus evangelizadores. Después los mandó a un largo retiro y hasta que estuvieron llenos del Espíritu Santo, entonces los mandó a todas partes del mundo. Hermanos, eso es lo que el Señor nos está pidiendo a todos nosotros. Ahora, los primeros cristianos, no crean que fue solo emoción. Vean con lo que le pasó a Pedro el día de Pentecostés. Pedro salió a predicar con el poder del Espíritu Santo y 3,000 personas se pusieron a llorar y comenzaron a decir, ¿qué debemos hacer? Y sentían punzadas en su corazón. Era la palabra que les estaba entrando. Hermanos, este es el caso. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, automáticamente siente la necesidad de llevar la palabra de Dios. Señal de que una persona se ha convertido es que tiene necesidad de llevar la palabra de Dios a otras personas. Y eso es lo que no vemos en muchos de nuestra iglesia. Pero los primeros cristianos, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, iban de casa en casa llevando la palabra porque la tenían ya adentro. Más tarde, capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, viene una gran persecución y los apóstoles se van a quedar en Jerusalén posiblemente un poco escondidos porque los andaban buscando para matarlos, y entonces los laicos tienen que salir, pero van con el mensaje en su corazón y van llevando la evangelización. Eran laicos, no habían recibido cursos teológicos, habían recibido el querigma, lo básico acerca de Jesús, y lo tenían en la mente y en el corazón. ¿Y dónde predicaban? ¿Frente a un micrófono? No, en los lavaderos, en los mercados, en las playas. Ahí iban predicando y va llegando la palabra del Señor. Dicen los historiadores que en menos de 300 años estos sencillos laicos difundieron el cristianismo en toda Europa. Se enfrentaron al pensamiento griego, se enfrentaron al pensamiento de los romanos, pero ellos llevaban el poder del Espíritu Santo y entonces regaron como fuego en toda Europa el Evangelio. Y es lo que se nos está pidiendo a nosotros, estimados hermanos. Se nos está pidiendo que después de tener nuestro encuentro personal con el Señor, vayamos y llevemos ese mensaje. San Pablo decía, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? La experiencia de San Pablo era esta. San Pablo en su carta a los Romanos 10:17 dice, la fe viene como resultado de oír la palabra que nos habla del mensaje del Señor. La fe, por así decirlo, nos entra por el oído y se va al corazón. Pero hay que predicarlo. Ahora, San Pablo tenía confianza en esa palabra. San Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. San Pablo escribió en griego y la palabra que usa para decir poder es dinamis, es decir, es una dinamita espiritual, la palabra de Dios que revienta dentro de la persona y la cambia. Por eso San Pablo decía, el que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo pasó, ahora todo es nuevo. ¿Por qué? Porque les había llegado la paz de Jesús. Y eso es lo que se nos pide, la paz de Jesús, estimados hermanos. Es la única que puede cambiar a las personas. La paz de Jesús, la única que puede cambiar a las personas. Pero Pablo también decía otra cosa. Decía San Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento solo lo da Dios. Estimado hermano, no piense usted que usted puede convertir a otra persona. Puede ser que usted tenga facilidad de palabra, puede ser que usted tenga una lógica penetrante,
pero no se engañe, usted no puede convertir a nadie, ni el Papa puede convertir a nadie, ni la Madre Teresa, ni el Padre Pío pudieron convertir a nadie. El único que convierte es el Espíritu Santo, estimados hermanos. El único que cambia el corazón es el Espíritu Santo. Nosotros somos solo instrumentos, nada más, solo instrumentos. Por eso San Pablo decía, yo planté, a mí me tocó plantar la iglesia. Después vino el gran maestro llamado Apolos, a él le tocó regar, pero el crecimiento solo lo da Dios y nosotros sabemos que es solo por medio del Espíritu Santo. Así es que nos toca llevar esa palabra, misioneros, lleve usted esa palabra. Una vez me encontré con una persona especializada en cosas de televisión y le dije, Señor, y toda esa técnica en televisión que usted sabe, ¿la ha puesto al servicio de los demás alguna vez? Y él me dijo, Padre, yo no soy fanático. Aquel hombre, yo no soy fanático. Entonces yo aproveché para decirle, mire lo que dice Jesús. Jesús dice, si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo los voy a confesar a ustedes delante de mi Padre. Si ustedes se avergüenzan de mí, de mi palabra, delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ustedes delante del Padre. Señor, le decía yo, ¿qué tal que cuando usted llegue al tribunal del Señor, el Señor se avergüence de usted porque usted se está avergonzando de Jesús? Hermanos, no nos avergoncemos de Jesús nunca. No nos avergoncemos de Jesús nunca. El Señor nos envía y es para todos. Este es otro concepto que muchos no lo han aceptado. Muchos creen que con su misita del día domingo ya cumplieron. El Señor nos envía a todos, a laicos y no laicos. Nos envía, vayan. El Señor necesita nuestras manos, necesita nuestra boca. A través de nosotros el Señor va a llegar a tantísimas personas, pero tenemos que ir con el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Él va a hacer la obra y esto es importantísimo. Y aquí viene una cosa muy importante. No vamos a predicar únicamente con la palabra, sino con el ejemplo. Mucha gente está desilusionada de las palabras. Con las palabras los han engañado. Está de moda el populismo. Se emboban a la gente, les prometen un montón de cosas y la gente dice sí. Hermanos, por eso no creen muchas veces en las palabras. Pero hay algo en que no se puede dejar de creer, es el ejemplo. Cuando ven a un cristiano a carta cabal, no tienen nada que decir. No hay nada que alegar. Y eso es lo que el Señor nos pide. Cuando la mujer samaritana, especialista en adulterios en su pueblo, en quitarles el marido a las otras, cuando vieron que aquella mujer se volvió evangelizadora y les decía, vengan a ver a este hombre que me dijo todo lo que yo he hecho, como había hecho averías en ese pueblo, todos dijeron, ¿quién es ese dinosaurio que cambió a esa persona? ¿Quién es? Y ella lo llevó a Jesús, estimados hermanos, la gran pecadora, y ella dio su testimonio. Por eso es muy importante el testimonio. Yo animo a las personas que han tenido una conversión fuerte a que den su testimonio delante de sus amigos que antes los conocieron en borracheras, en prostíbulos, que den su testimonio. Qué testimonio tan grande cuando la gente estaba acostumbrada a ver a Mateo, San Mateo, estafador, estafaba a la gente, y de pronto Mateo invitando a la gente para que fueran a una cena a escuchar a Jesús. ¿Qué le pasó a ese hombre? Se había encontrado con Jesús, estaba dando su testimonio. Qué testimonio tan grande el de Zaqueo. Era un hombre ruin, lo despreciaban, pero cuando aquel
oyó a Jesús, se confesó en público, confesó que era un ladrón, pero dijo: Señor, yo voy a dar la mitad de mi riqueza a los pobres, y si alguno le hice mal, lo voy a resarcir 4 veces más. Cuando estos escucharon eso, quedaron despavoridos desde todo punto de vista. Hermanos, ese es el testimonio que el Señor quiere de nosotros. ¿Y qué me dicen ustedes de San Agustín? Yo les aseguro una cosa, estimados hermanos: ninguno de nosotros ha cometido tantos pecados como San Agustín cuando no se había convertido. Ese hombre tenía dinero, era muy inteligente, pero muy vicioso. Pero un día se encontró con Jesús y cambió totalmente. Y él no se quedó ahí, era obispo, y él escribió un libro titulado Confesiones. Y en ese libro él se confiesa, él cuenta toda su vida de pecado. Era el obispo que se estaba confesando delante de todos. Por eso yo animo a los que han tenido una conversión fuerte, para que con gozo cuenten su conversión, cómo Jesús los encontró y cómo cambió su vida. Eso le va a servir mucho. Parte esencial de la evangelización es el testimonio de los cristianos. Por eso Jesús decía que los cristianos debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué sal? En tiempo de Jesús no había refrigeradoras. Cuando querían conservar la carne, la recubrían con sal. Hermanos, nosotros, los cristianos, a donde lleguemos, debemos ser sal, impedir que haya putrefacción. Ahí en la oficina donde usted trabaja, ahí debe impedir que haya putrefacción. En la fábrica, en el campo, ahí, si usted es cristiano de corazón, debe impedir que haya putrefacción. Ese es el testimonio, estimados hermanos. Ese es el testimonio. Ustedes deben ser luz. Un cristiano debe brillar con su manera de divertirse, de hablar, de llevar la palabra de Dios. Es luz, es el testimonio que el Señor nos pide a todos nosotros también. Pero hay otra cosa, estimados hermanos, también muy importante. La iglesia que dejó Jesús es una iglesia eminentemente carismática, llena de los carismas del Espíritu Santo. Una iglesia que no sea carismática no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús fue dejada con los carismas porque son necesarios los carismas para la evangelización. Y por eso Jesús dijo a sus misioneros, capítulo 16 de San Marcos: estas señales van a acompañar a los que crean. En mi nombre van a expulsar espíritus malos. En mi nombre van a tomar serpientes y no les va a hacer daño. En mi nombre van a hablar otras lenguas. En mi nombre van a imponer las manos sobre los enfermos y van a quedar curados. Hermanos, la iglesia que dejó Jesús es carismática. Y si no es carismática, le estamos fallando al Señor. Y es que saben que San Juan a los milagros de Jesús los llama carisma, los llama señales. Y cuando Jesús hizo su primer señal en Caná de Galilea, San Juan, que era jovencito y estaba comenzando a aprender a ser discípulo, dice San Juan, se manifestó la gloria de Jesús y los discípulos creyeron en él. Cuando hay un milagro, se manifiesta la gloria del Señor y los discípulos creen, aumenta nuestra fe. Por eso hay que pedir milagros, estimados hermanos. Yo veo que en nuestra iglesia, en un sector de intelectuales, muchas veces se desconfía de esos, se desprecia.
Algunos hasta han llegado a decir que los milagros únicamente eran para los primeros tiempos de la iglesia porque los necesitaba, pero ahora ya no. ¿Y saben quién fue uno de esos que dijo eso? Imagínense quién fue. Nada menos que San Agustín, cuando era un teólogo de escritorio. Él dijo que los milagros eran solo para los primeros tiempos de la iglesia, pero la divina providencia lo bajó de su escritorio, lo hizo obispo, lo puso al servicio pastoral, y cuando él estuvo en una parroquia, entonces tuvo que decir: me retracto. Escribió otro libro, Retractaciones, me retracto. Solo en 2 años que he estado en mi parroquia, dice San Agustín, vi 40 milagros. Hermanos, la iglesia de Jesús es carismática. La iglesia de Jesús es carismática. Y debemos servirnos de esas señales del Señor. Vean a Pedro. Pedro no había hecho ningún milagro. Cuando quedó lleno del Espíritu Santo, él fue al templo. Y a la entrada del templo estaba un lisiado, todos lo conocían, ahí lo iban a dejar sus parientes. Y el lisiado le extendió la mano pidiéndole limosna, y Pedro le dice: oro y plata no tengo, pero en nombre de Jesús levántate y camina. Y aquel hombre saltó por el poder del Espíritu Santo que le cayó, y todos se dieron cuenta. Y aquel lisiado entró en el templo saltando, cantando y alabando a Dios. Hermanos, esto impactó a todos. Y Pedro se sirvió, se le arremolinó la gente a Pedro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió con ese lisiado que ahora está saltando y cantando? Y Pedro lo que hizo fue expresarles el querigma, lo básico acerca de Jesús. Les habló acerca de Jesús, no les expresó conceptos altos teológicos, lo básico acerca de Jesús, y muchas personas se convirtieron. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor en Marcos capítulo 16 dice: estas señales van a acompañar a los que crean. Si alguno no cree, nunca va a haber señales, estimados hermanos. Yo veo a muchos intelectuales que saben mucho, pero nunca han visto señales. ¿Saben por qué? Porque no creen. Y entonces se cumple la palabra del Señor. Solo van a ver las señales los que crean, nada más. Los que crean. Quiero hablar de un laico, se llamaba Felipe. Y expresamente digo era laico. La Biblia dice era un diácono. Diáconos en griego quiere decir un servidor especializado. Y él dice, tenía el don de predicación y de hacer milagros. Y la gente oía y veía, y entonces creía. Y había bautismos en masas y conversiones en masas. ¿Por qué? Porque estaban viendo las señales. Estimados hermanos, la iglesia de Jesús es carismática. El Señor nos dejó los carismas porque son necesarios para la fe, y nos pide que los usemos. Y si no los usamos, le estamos fallando al Señor. Ahora, los primeros cristianos no se quedaban solo con el querigma. Más tarde procedían a la catequesis, es decir, ampliación de la evangelización. Dice Hechos 2:42, todos los días acudían a la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles los enseñaban, y después vinieron los laicos que ellos mismos enseñaban. Uno de ellos fue San Justino. Era un filósofo que se había convertido, y él puso una escuela de teología. Era un laico, estimados hermanos, y puso su escuela de teología porque vio que muchos intelectuales necesitaban eso. Y en la actualidad, ¿cómo me da de gusto a mí ver a tantos de ustedes, estimados hermanos, que predican en la radio, en la televisión, que en todos lados se están metiendo? Hasta chutes parecen, estimados hermanos, pero son por evangelizadores. Benditos sean.
Hay un libro de José Prado que tiene un título muy desafiante. Dice: id y evangelizad a los bautizados. ¿Por qué es desafiante ese título? Porque si son bautizados se supondría que ya están evangelizados. Pero hermanos, la gran calamidad en nuestra iglesia es que todos están bautizados, pero muy pocos evangelizados. Y entonces hay un cristianismo sentimental, a base solo de procesiones, peregrinaciones y cositas chiquitas, y no tienen la base. San Pedro dice: deben dar razón de su esperanza. Y es ahí donde llega la evangelización, estimados hermanos. Pero la evangelización no es únicamente repartir conceptos teológicos, sino que debe llevar a la persona a un encuentro personal con Jesús, a un cambio de vida y a una conversión profunda. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso nuestros obispos nos dicen: deben ser evangelizadores, deben ser evangelizadores. San Pablo decía: ¿cómo van a creer si no hay quien les evangelice? Y San Pablo también decía: ay de mí si no evangelizo, decía San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Yo creo que debería ser el propósito de cada uno de nosotros. Hermanos, ¿de qué sirve que estemos hablando de la paz en Guatemala si no la llevamos con nuestro ejemplo y nuestra palabra? Alguien una vez escribió: si cada uno barriera el frente de su casa, toda la ciudad estaría limpia. Hermanos, si cada uno evangelizara a su prójimo, Guatemala sería otra Guatemala, una Guatemala de paz y de Jesús, de la paz de Jesús. Y eso es lo que queremos nosotros. El Señor, ya después de haber resucitado, llamó a Pedro y le dijo: Pedro, te voy a preguntar algo. 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: sí. Y cada vez que Pedro respondía así, el Señor le decía: apacienta mis ovejas, mis corderos. Es decir, Pedro, si de veras me amas, demuéstramelo apacentando a las ovejas que te encargo. Estimado hermano, el día de hoy, esa pregunta de Jesús, tómela para usted. Jesús le pregunta: ¿me ama? Sí, Señor. Demuéstramelo. Apacienta los corderos y ovejitas de tu familia, del lugar donde trabajas, del lugar donde te diviertes. Demuéstramelo, demuéstramelo. Una mamá me contaba una vez que su hijita le dice: mamá, te voy a pedir un favor. En el colegio me dejaron un deber de religión, ¿me puedes ayudar? Hija, en eso no te puedo ayudar, le dijo la mamá. Y la hija le dijo: mamá, ¿cómo va a ser eso? Siempre me ayudaste en geografía, en historia, en sociales, en gramática, y ahora no me puedes ayudar en religión. Y la pobre mamá quedó cuestionada, pero no se quedó solo con cuestionada. Se fue a una escuela bíblica y pasó varios años instruyéndose. Hermanos, Jesús decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Hermano, ¿de qué le sirve que su hijo o su hija sean enciclopedias ambulantes si pierden su alma? Estimado papá, estimada mamá, esto es muy grave. El escritor Michael Green investigó acerca de cómo evangelizaban los primeros cristianos y llegó a una conclusión: lo que más les impactó a los primeros cristianos fue lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 33. Dice así: pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien,
si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuenta de la sangre de tu hermano. Hermanos, esto fue lo que movió más, según este escritor Michael Green, a los primeros cristianos a evangelizar. Se sentían responsables de su hermano, se sentían centinelas que el Señor había puesto. Hermano, usted es centinela en su casa, en su trabajo. El Señor lo puso como centinela. Él le va a pedir cuenta de su hermano. Si el hermano se muere y usted nunca le habló de Jesús, nunca le llevó la paz de Jesús, nunca lo llevó a la conversión, le va a pedir cuenta. Y en esto no hay que tener miedo. Deberíamos recordar lo de San Pablo. San Pablo fue a la ciudad más culta del mundo, Atenas, y vio un montón de ídolos. Y él se conmovió. ¿Cómo es eso? Que hay tantos ídolos. Pero él no se quedó conmovido. Él ahí en la calle comenzó a hablar, comenzó a evangelizar. Y cuando vieron que tenía facilidad de palabra, los griegos dicen, lo tenemos que llevar al Areópago, ahí donde llevaban a las personas más eminentes nada más. Llevaron a San Pablo al Areópago y él se aprovechó para exponer lo básico acerca de Jesús. Pero cuando les habló que Jesús había muerto y después resucitado, los griegos inteligentes dijeron, cree que nos va a tomar el pelo. Lo bajaron del podio y le dijeron, Pablo, otro día te vamos a escuchar. Hermanos, tal vez alguno cree que Pablo fracasó. No fracasó, no fracasó. Más tarde leemos nosotros en la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, que ahí estaba uno que se llamaba Dionisio, un filósofo griego. A él le pegó la palabra y ahora nosotros lo llamamos San Dionisio Areopagita. Se convirtió. Y es que aquí se cumple lo que dice la palabra del Señor en el profeta Isaías muy claramente. Nos dice la palabra del Señor en el profeta Isaías: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Hermanos, nunca la palabra del Señor va a caer en vacío, siempre va a producir efecto. Pablo predicó y tal vez él creyó que había fracasado, pero allá estaba aquel filósofo Dionisio, San Dionisio Areopagita, a él le pegó la palabra. Hermanos, nunca va a caer vacía. El día de hoy, este gentío aquí en este estadio, el Señor, como a Pedro, nos está preguntando: ¿me amas? Sí, Señor, demuéstramelo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hermanos, no estemos pensando en paz para Guatemala si nosotros no nos sentimos misioneros, si no llevamos esa palabra, el ejemplo, y entonces, como Pablo, vamos a poder decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Que así sea para todos nosotros. Amén, aleluya.